Antes de iniciar con nuestra primera exposición, quiero recordarles a los ponentes que disponen de 25 minutos para que nos hagan su presentación y una vez que terminen las 4 presentaciones, daremos un espacio para las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las ponencias. Y bueno, asimismo, también invitar a todos los asistentes a que realicen sus preguntas mediante el uso del chat en la plataforma y al finalizar, pues estaré haciendo la lectura de estas preguntas. Vamos a iniciar con la primer presentación, la cual está a cargo de la doctora Minerva Martínez Alfaro, de la cual me voy a permitir hacer lectura de una breve semblanza de lo que es su trayectoria. Bueno, la doctora Minerva Martínez Alfaro es profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Sus estudios de licenciatura los realizó en la UNAM, es médico cirujano y tiene estudios de maestría en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM, su doctorado en biología molecular del cáncer en la Universidad Claude Bernard de Francia. Su área de investigación es la toxicología, en particular ella trabaja las áreas de genotoxicidad y de biomarcadores, y en sus proyectos de investigación trabaja en la evaluación de alteraciones bioquímicas en riñón por tóxicos. Dentro de sus logros científicos, ha presentado más de 30 trabajos en diferentes foros nacionales e internacionales, ha publicado cerca de 34 artículos de divulgación, así como de memorias en extenso. Ha publicado 26 artículos indexados y o arbitrados, así como un libro. Y en cuanto a la participación de la formación de recursos humanos, ha titulado a 17 estudiantes de licenciatura, 3 de maestría y 2 de doctorado. Bueno, para nosotros es un placer tener la participación en este simposio. Entonces, iniciamos con su presentación. Soy la doctora Minerva Martínez Alfaro, soy parte de los anfitriones de este congreso de toxicología y me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a hablarles de una parte del trabajo que hacemos en este departamento de farmacia, en el área de toxicología, concretamente sobre la toxicología del plomo. Inicio con esta diapositiva que tiene una hermosa decoración que está hecha con plomo. Y continúo con otras decoraciones de plomo y también con la alfarería vidriada de plomo. En esta plática vamos a ver por qué estudiamos el plomo, los efectos del plomo en algunos animales y las alteraciones de los metales endógenos. Primero les voy a platicar por qué estudiamos plomo. Bueno, el plomo es un metal pesado, flexible, que se funde a 327 grados, que hierve a 1725. Es altamente resistente a la corrosión, sus valencias son 4 y 2 y se encuentra como galena, nunca se encuentra en su estado elemental. Va a resistir a la corrosión, es blando, maleable y dúctil. Se usa principalmente en baterías, pinturas, aleaciones metálicas y también como protector de rayos X. En esta diapositiva vamos a ver la producción de plomo. Lo que podemos observar es que la producción a nivel mundial de plomo se incrementa año con año. En esta diapositiva, este es el año 2020 que todo paró, y después tenemos aquí los países, las reservas mundiales de plomo, donde México tiene la 4ª reserva mundial de plomo y es el 5º productor de plomo a nivel mundial. Las fuentes de exposición de plomo son las baterías. Le puse 75% porque el 75% de la producción de plomo en el mundo se usa para producir baterías. Después está la metalurgia, la loza vidriada, las pinturas y también los remedios caseros son fuentes de exposición a plomo para nosotros. Bueno, les voy a presentar primero
trabajo que lo voy a explicar muy brevemente, pero en este trabajo lo que buscamos fue encontrar una asociación entre las fuentes de exposición a plomo industriales y los niveles de plomo en esos trabajadores. Para hacer esto hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis. Brevemente les diré que esto consiste en buscar trabajos en los que se reporten los niveles sanguíneos de plomo en trabajadores de diferentes industrias, pero los trabajos deben de tener un grupo control y reportarnos el promedio y las desviaciones estándar de estos trabajadores. Lo que después se hacen un análisis estadístico y con estos análisis estadísticos podemos encontrar si hay una diferencia en el nivel de plomo de estos trabajadores con respecto a la población control en donde están estos trabajadores. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que las industrias reguladas de plomo tienen niveles de 7.5, mientras que las industrias no reguladas de la metalurgia tienen 37.76 microgramos por decilitro estos trabajadores, o sea que los trabajadores que trabajan en industrias metalúrgicas que no están reguladas, que no tienen medidas de seguridad, tienen niveles de plomo más altos. También pudimos analizar el nivel de plomo de los alfareros y aquí vemos el nivel de plomo que podemos ver en esta verde que es de 21.57, la diferencia con los controles. Y lo que encontramos de manera interesante es que los trabajadores de las industrias de las baterías tienen niveles de plomo altísimos, por arriba de los 40 microgramos por decilitro, con variaciones importantísimas hasta de 100 microgramos por decilitro, lo cual apunta a que es una industria muy contaminante y también los trabajadores expuestos en esta industria tienen niveles muy altos de plomo a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos del plomo en la salud. El plomo, como todos los tóxicos, afecta a todo el cuerpo, al cerebro, a los riñones, la sangre, el hígado. Se va a depositar en los huesos. El problema es que dura hasta 15 años en huesos y dientes. Su exposición es prevenible. Los niños más pequeños van a sufrir alteraciones en el neurodesarrollo, pero los adultos tienen alteraciones renales e hipertensión por la exposición a plomo. La Agencia Internacional del Estudio sobre el Cáncer de la OMS ha clasificado a los compuestos inorgánicos de plomo como los probables cancerígenos y los compuestos orgánicos de plomo como posibles carcinógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen evidencias de los mecanismos por los que puedan producir cáncer los compuestos de plomo en los animales y en los humanos, y existe suficiente evidencia experimental en animales. Aunque existe evidencia en humanos, esta es muy limitada. Sin embargo, están clasificados como probables y posibles carcinógenos los compuestos de plomo por la OMS. Después, la OMS lo ha clasificado al plomo como entre los 10 productos químicos causantes de graves problemas a la salud. ¿Por qué? Porque ha considerado que el 63.2% de casos idiopáticos de desarrollo de insuficiencia intelectual se deben a exposición de plomo en niños, pero también lo ha considerado la exposición a plomo como la causante de cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares en los adultos. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que hemos estudiado sobre los efectos del plomo en los animales. Primero, lo que estudiamos hace un tiempo fue el efecto del plomo en el daño y la reparación del ADN como mecanismo de carcinogenicidad. Nosotros sabemos que la mayoría de los cánceres se caracterizan por daños en el ADN. Uno de los mecanismos que se piensa por el que el plomo causa daños al ADN es porque altera la reparación del ADN. Nuestro modelo experimental que usamos fue poner a las ratas durante 6 semanas expuestas a plomo a diferentes dosis de 10, 50 y 100 miligramos por kilogramo de peso, y después medimos la reparación del ADN de sus linfocitos. Hicimos un examen ex vivo, o sea, sacamos a los linfocitos de esos animales y después los metimos en un gel de agarosa
y lo sometimos a una electroforesis de ADN, a una electroforesis de células aisladas, se llama la técnica de cometas. Cuando tiene un daño la célula, se pone la electroforesis y entonces el ADN se jala y se forma un cometa. La longitud de la cola del cometa es proporcional al daño al ADN. Lo que nosotros vimos fue que entre más aumenta la concentración de plomo en las ratas administradas, el daño al ADN causado, que nosotros causamos de manera externa poniéndole a los linfocitos agua oxigenada, aumenta y no se repara. Entonces, en este artículo, nosotros lo que vimos es que las ratas expuestas a plomo en sus linfocitos sufren alteraciones en la reparación del daño al ADN. Después, en esta gráfica que estamos viendo, lo que vimos también fue su relación con el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un exceso de radicales de oxígeno y de nitrógeno, y lo que vimos aquí es que lo medimos con glutatión. La cantidad de glutatión reducido nos dice, es un biomarcador de estrés oxidativo. Si hay mucho glutatión reducido, hay poco estrés oxidativo. Y aquí vemos que cómo aumenta, cómo disminuye el glutatión reducido cuando aumenta la dosis de plomo. O sea, entre más plomo haya, hay más estrés oxidativo. Y esto va en relación inversa con la reparación del daño al ADN que estamos viendo aquí, que entre más aumenta el glutatión oxidado o disminuye el glutatión reducido, que hay más estrés oxidativo cuando hay menos glutatión reducido, la reparación al daño al ADN se hace más lenta, se continúa con un daño al ADN basal mucho más grande. En el siguiente trabajo nosotros vimos los efectos del plomo en los riñones, porque se tiene la idea de que causa alteración en los riñones y que la exposición a plomo en humanos causa insuficiencias renales. Lo que nosotros proponemos en este trabajo es que el plomo altera el óxido nítrico en los riñones y lo observamos. Primero lo que hicimos fue exponer a las ratas a una administración intraperitoneal de 10 miligramos por kilogramo de plomo por día durante 15 días y después vimos unos biomarcadores de daño renal, que es la creatinina y la urea, y lo que podemos ver aquí es que aumentan en esas ratas que están expuestas a esas concentraciones de plomo. Posteriormente lo que hicimos fue medir el óxido nítrico. Al medir el óxido nítrico, nosotros nos dimos cuenta que el plomo disminuye la cantidad de óxido nítrico en los riñones. ¿Por qué es importante el óxido nítrico? El óxido nítrico es un agente vasodilatador y si el plomo disminuye la cantidad de óxido nítrico, hay menos aportación de oxígeno a los riñones y esto daña a los riñones. Entonces, en este trabajo es lo que demostramos. En otro trabajo también vimos la biodistribución del plomo en las ratas. Usamos más o menos el mismo modelo, pero ahora, o sea, administraciones intraperitoneales de plomo a 10, 15 y 20 miligramos por una administración intraperitoneal. Y lo que podemos observar es que la mayor parte del plomo se va a los huesos, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, en una dosis de 15 miligramos por kilogramo, solamente la cuarta parte del plomo que existe en la sangre es la que está en el hueso. En el hueso tenemos 4 veces más plomo que lo que hay en la sangre, y a dosis mayores podemos pensar que tenemos la mitad de plomo en la sangre y la mitad del hueso. Entonces, en este trabajo también queríamos explorar el efecto de la melatonina. La melatonina es una hormona derivada de la glándula pineal que se supone que disminuye efectos de muchos tóxicos y también del plomo. Entonces, en este trabajo demostramos que la melatonina podía disminuir la concentración de plomo en el cuerpo, aumentando la excreción de plomo, porque veíamos que se aumentaba más en las heces y en la orina la concentración de plomo. Y después, para estudiar el mecanismo, estudiamos las metalotioneínas. Este tipo de proteínas son acarreadores de metales y vimos que sí,
que la melatonina puede aumentar la cantidad de metalotioneínas, tanto en hígado como riñón, y este es un posible mecanismo por el que la melatonina pudiera disminuir la concentración de plomo en los animales. Finalmente, voy a hablar acerca de cómo el plomo altera a los metales endógenos. Bueno, se tiene postulado que un mecanismo de toxicidad del plomo es alterar la concentración de metales endógenos. La función de los metales endógenos en las proteínas va a ser estabilizar la conformación tridimensional de las proteínas. También son sitios catalíticos de enzimas. Los metales endógenos que tenemos son el sodio, el potasio, el magnesio, calcio, zinc, fierro, níquel y cobre. Los metales tóxicos que más conocemos son mercurio, plomo, aluminio, cromo, cadmio. ¿Y qué se postula? Se postula que los metales tóxicos entran al lugar que les corresponde a los metales endógenos en las proteínas y alteran la función de las proteínas porque alteran su estructura tridimensional. Este es el mecanismo que se tiene postulado. Entonces nosotros en este trabajo lo que hicimos fue ver si el plomo alteraba la expresión de las proteínas transportadoras de metales. ¿Por qué estudiamos estas? Porque estas proteínas tienen la función de que se metan o salgan metales en el cuerpo. La concentración de metales endógenos en nuestro cuerpo está regulada por estas proteínas. Estudiamos proteínas de zinc, proteínas para el cobre, y también estudiamos la proteína de MT1, que se llama la proteína transportadora de metales divalentes, que parece transportar varios metales y no ser específica. Usamos el mismo modelo, usamos 10, 15 y 18 miligramos intraperitoneales por 2 semanas y vemos entonces la concentración de plomo en la sangre, en el hígado y en los riñones. Después estudiamos cómo son los genes, cómo se alteran los genes y las proteínas de la proteína CTR1, es una proteína que transporta cobre. Y lo que nosotros podemos ver es, en la parte de arriba vamos a tener los genes y en la parte de abajo vamos a tener las proteínas. Aunque estudiamos otras dos proteínas, los resultados más interesantes corresponden a las que les voy a mencionar ahorita. Entonces, lo que vemos aquí con CTR, vamos a ver que esta proteína, el gen aumenta conforme se aumenta la concentración de plomo en el hígado. Pero la expresión de la proteína disminuye, es inversa. Y eso pasa en el riñón, en el hígado, perdón. En el riñón no va a haber alteraciones en los genes con la exposición a plomo de esta proteína CTR1 en el riñón. Pero la expresión de la proteína en altas concentraciones sí aumenta, ¿sí? Entonces no es una respuesta, dosis-respuesta, no está acoplada a la respuesta, pero sí aumenta en la alta concentración solamente. La otra proteína que fue muy interesante es la proteína DMT1, la proteína transportadora de metales divalentes. En esta proteína lo que encontramos más interesante fue exactamente otra vez en el hígado. En el hígado vemos que la expresión de la proteína aumenta conforme aumenta la concentración de plomo en el animal, aumenta su concentración de la proteína en hígado, y también en riñón, aunque en riñón no es dependiente de la dosis, también aumenta. Y luego vimos que la melatonina, que disminuye los efectos tóxicos, puede reducir la expresión de estas proteínas. Finalmente, vimos los niveles de zinc y cobre. Hay que acordarnos que el zinc y cobre son metales endógenos que sirven para que nuestro cuerpo los usa para que la conformación a las proteínas sea adecuada, y también son centros catalíticos. Y entonces aquí vemos que se altera la relación de cobre y zinc en la sangre, en los riñones y en el hígado. Y de manera muy importante podemos hacer énfasis en el aumento de cobre en la sangre. Hay que acordarnos que el cobre es neurotóxico, ¿sí? Entonces está aumentando una concentración muy alta en el cobre en la sangre de los animales expuestos a plomo.
Bueno, muchas gracias por su atención y es todo. Muy bien, muchas gracias a la doctora Minerva por habernos compartido su presentación. A continuación, vamos a iniciar con nuestra segunda ponente, que es la doctora Iracema Chirino López. Quien nos presentará su trabajo Efectos adversos del aditivo de dióxido de titanio, pigmento blanco 6, usado en la industria alimenticia. Me voy a permitir también leer una breve reseña de la trayectoria de la doctora Yolanda. Ella es profesora en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fundó el Laboratorio de Carcinogénesis y Toxicología en la Unidad de Biomedicina en el 2010 y ha publicado más de 80 artículos científicos en el área de contaminantes atmosféricos y la exposición a nanomateriales manufacturados. Es miembro del Comité Científico Técnico de Vigilancia sobre Contaminación Atmosférica en la Ciudad de México. Fue consejera temporal de la Organización Mundial de la Salud, participando en el Programa Internacional de Seguridad Química, y fue invitada por el gobierno de los Países Bajos para emitir una opinión sobre los efectos en la salud por la exposición al aditivo alimenticio E171. Por otro lado, ha sido revisora invitada en diferentes revistas internacionales en el área de carcinogénesis y toxicología. También fue jefa de la División de Investigación y Posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM en el periodo del 2020 al 2022. Actualmente, la doctora es coordinadora del programa de doctorado de Ciencias Biomédicas en el posgrado de la UNAM. Un placer tenerla con nosotros, doctora Yolanda, y bueno, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Voy a comenzar. Estoy compartiendo. Sí, parece que ya va a iniciar. Ya podemos ver. ¿Sí? Okay. Bueno. Pues gracias a todos pues por su asistencia y quiero también pues agradecer mucho a la Sociedad Mexicana de Toxicología por la organización de este congreso y por todo el trabajo y esfuerzo para que podamos estar hoy aquí reunidos. Bueno, yo les voy a hablar de los efectos adversos de un aditivo alimenticio que está ampliamente usado en la industria alimenticia, además de en otras industrias. Entonces, en esencia tengo estos 4 puntos para abordar. Les voy a platicar un poco qué es el dióxido de titanio, por qué se estudia su posible toxicidad asociada al consumo oral, cuál es la evidencia de su potencial tóxico y algunas conclusiones. En primero, pues quisiera decirles que este es un aditivo que está permitido en México desde hace más de 4 décadas. En general, en el mundo se consume desde la década de los 60s, 70s, y actualmente en México tenemos al menos 4 normas oficiales que permiten su uso. Aquí les puse estas 4. Una es la que es relativa a materias primas para alimentos, productos de perfumería y belleza. Otra norma que permite su uso en masa, tortillas, tostadas y harinas. Otra más que lo permite para bebidas saborizadas no alcohólicas, y una más para productos para uso como colorante. Bueno, estas normas están vigentes. Un punto importante de estas normas es que no se establece la cantidad que
está permitida como máximo. Es decir, se permite para obtener un efecto deseado dentro de la manufactura de estos productos, pero específicamente en algunos puntos de las normas podemos leer que no hay una precisión sobre la cantidad máxima. Bueno, el uso de este aditivo está ampliamente extendido a lo largo del mundo. Aquí pongo una tablita en donde se observan algunas de las regulaciones que permiten su uso. Les mencionaba una en México, la FDA lo permite, el Parlamento Europeo lo permite, y su uso es en alimentos confitados, en muchos dulces. En México se utilizan muchos dulces, también en pastelería, repostería, y en algunos medicamentos se utiliza como excipientes. En el caso de la aspirina, el ibuprofeno, también se utiliza en algunos multivitamínicos como excipiente. En algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, se indica que no debe contener más de 1% del peso total del producto. Y en algunos otros, incluyendo en México, se dice que se puede utilizar, usando este término, quantum satis, que implica pues cuánto sea necesario para obtener el efecto deseado. Entonces, este aditivo, como muchos otros, pues cuando se consume, aquí les presento podemos ver rápidamente cuál es la farmacocinética de algunos aditivos. Y es que, bueno, los consumimos aquí en el cuadro azul, en los alimentos. Generalmente, bueno, estos alimentos pueden estar en matrices líquidas o sólidas y se absorben, es decir, pasan al torrente sanguíneo. En torrente sanguíneo, pues pueden llegar a diferentes tejidos. Se sabe que algunos de los aditivos más recientemente usados en la industria alimenticia están formados en una parte por nanopartículas, es decir, partículas que van de 1 a 100 nanómetros, y esto hace que pues, puedan llegar a sitios más lejanos. Es decir, se ha visto que pueden atravesar incluso la barrera hematoencefálica, se pueden acumular en hígado, en riñón, en intestino. Esta acumulación puede estar seguida de una redistribución, es decir, por ejemplo, algunas nanopartículas se pueden reabsorber en el riñón y volver a llegar a otros tejidos y seguir acumulándose. Es importante mencionar que la mayor parte de estos, por ejemplo, como el dióxido de titanio, que es un aditivo que no se degrada, la mayor parte de la excreción ocurre a través de heces y vías urinarias. Bueno, esta es, digamos, que la farmacocinética de muchos aditivos, y nosotros ya sabemos actualmente que hay algunos tejidos en donde se pueden distribuir preferencialmente, como es el caso del intestino delgado y el colon. Bueno, lo siguiente que quiero platicarles es por qué se empezaron a estudiar efectos tóxicos de este aditivo que se ha usado por tantos años. Siempre se había considerado como seguro. Sin embargo, existen antecedentes del dióxido de titanio, que no es el grado alimenticio, que se ha utilizado desde también tiene ya muchísimas décadas que lo usamos, principalmente como pigmento en diferentes tipos de pinturas y diferentes tipos de plásticos, papel, etcétera. Su producción es a nivel mundial muy importante en términos económicos, y eso también implica que la exposición ocupacional ha sido pues, también muy elevada, y estas partículas, con el estallido de la nanotecnología, se empezaron a hacer en forma nanométrica, es decir, más y más pequeña, de tal manera que puede depositarse en zonas más profundas de las vías respiratorias. Al detectarse que estas partículas se depositan en el pulmón, pues empezaron a hacer diferentes estudios, y basándonos en la experiencia previa de la toxicidad de otros tipos de partículas, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, donde sabíamos que todas estas partículas tenían efectos muy severos en la salud humana,
pues empezaron a hacer estudios con las partículas de dióxido de titanio y se llegó a la conclusión de que estas partículas podían tener efectos similares a aquellos que habíamos observado con partículas de la contaminación. Y en el 2010, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, la IARC, por sus siglas en inglés, determinó que después de hacer un análisis de todos los efectos, determinó que el dióxido de titanio sería clasificado como, en el grupo 2B como posible carcinógeno para humanos. Entonces, si este mismo dióxido de titanio, que es en esencia el mismo que se utiliza en la industria alimenticia, tiene pues estos efectos, empezó a crecer la preocupación de cuáles serían los efectos si lo consumíamos en los alimentos. Entonces empezó a haber en los últimos 10 años un gran interés por saber cuáles eran sus potenciales efectos tóxicos, y yo aquí les voy a presentar algunos que nos llevaron en general a la comunidad científica a proponer este compuesto como potencialmente tóxico para los humanos cuando se consume por vía oral. Uno de ellos es que desde hace mucho tiempo, en 1996, empezaron a haber algunos reportes en donde se veía que había depósitos potencialmente de titanio. Bueno, lo que se detectaba era el titanio, pero potencialmente dióxido de titanio que venía de los alimentos, y que se observaban presentes en pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y cáncer de colon. Este es un estudio de 1996. En el 2008 también se detectó algo similar en pacientes con adenocarcinoma de colon, con enfermedad de Crohn. Y se atribuían también se atribuía este pigmento en las placas de Peyer al consumo del dióxido de titanio por vía oral. En 2014 también se presentó un estudio en donde se determinaba nuevamente algo similar. En este caso eran niños, que se analizaron 63 niños y se encontraron estos depósitos en biopsias, haciendo notar, bueno, pues que la presencia de este pigmento provenía del consumo oral de los alimentos. Entonces, un poco más adelante se empezaron a hacer análisis de cuánto dióxido de titanio estaba presente en los alimentos. Aquí les muestro una tablita de uno de los primeros artículos que se publicaron para analizar el contenido en diferentes productos de consumo humano, y pues ya eran niveles detectables, lo cual pues contribuyó a la preocupación. Quiero decir que en México, por ejemplo, no tenemos un estudio similar en donde podamos saber con precisión cuál es el contenido de titanio que consumimos en los alimentos. Derivada de esta preocupación, nuestro primer estudio relacionado a este aditivo fue en 2014-15, en donde lo que encontramos fue que en un modelo de cáncer de colon, en un modelo murino, modelo de carcinogénesis química donde se utiliza azoxametano y DCS, vemos que los animales desarrollan tumores. Es el caso de este colon, en donde vemos tumores predominantemente en la parte distal. Tuvimos un grupo de animales que se administró con el aditivo dióxido de titanio. No encontramos la presencia de tumores. Sin embargo, la coadministración, digamos, de los agentes que causaban los tumores y el dióxido de titanio mostró en este grupo un incremento en el número de tumores, y esta pues es una de las fuertes evidencias de que este compuesto quizá por sí no promueve la carcinogénesis, pero puede exacerbar la formación de tumores en colon. Otra de las evidencias de la toxicidad de este compuesto es la formación de especies reactivas de oxígeno, que siempre es preocupante por los efectos que puede tener al daño a biomoléculas. Y otra evidencia que encontramos fue la genotoxicidad, es decir, el daño a DNA, en este caso avalado por la formación de micronúcleos en células de colon. Otra evidencia que encontramos de alteraciones fue en un estudio que hicimos en donde analizamos la expresión génica en tiempos muy tempranos. Este estudio fue en ratones normales, sin ningún otro tratamiento, simplemente se les comenzó a dar desde el tiempo 1, el día 1, el E171 por vía oral.
y encontramos que aquí obviamente no se muestra, pero lo que les quiero explicar es que hicimos un análisis a los 2, 7, 14 y 21 días y encontramos que desde tiempos muy tempranos, desde el día 2, se observan cambios a nivel de la expresión génica en un gran número de vías de señalización, algunas involucradas en procesos carcinogénicos. Esto es antes de que empiecen a aparecer los tumores. Bueno, este es un poco lo mismo que les decía en la anterior, en el que podemos concluir que las alteraciones ocurren desde tiempos muy, muy tempranos en colon. Otra evidencia que tenemos de alteraciones de este aditivo las encontramos en un estudio donde hicimos una comparación entre el aditivo en una matriz líquida, es decir, en un líquido y los pellets. Entonces, lo que nosotros analizamos en este estudio fue alteraciones en testículo de ratones que recibieron estos dos tratamientos. Nosotros sabíamos que ya en la literatura, aquí en el panel A, había evidencia de que el consumo de este aditivo tenía una influencia en los niveles de testosterona en ratones. Los niveles disminuían. Entonces hicimos este análisis para ver por diferentes vías de administración. Perdón, este no es un análisis que hicimos, es un análisis bibliográfico, pero observamos que la mayoría de los estudios apuntaban a un decremento en la concentración de testosterona, entonces decidimos comparar el efecto de una matriz líquida y una matriz sólida en el testículo. Y lo que encontramos fueron pues alteraciones histológicas importantes, desprendimiento de células epiteliales y en esencia, pues sí, alteraciones histológicas. Aquí también pudimos concluir que la matriz sólida causa, la matriz líquida, perdón, causa alteraciones más importantes que la matriz sólida. Esto puede ser relevante porque implicaría que el consumo del aditivo en un líquido podría representar mayor riesgo que cuando se consume en un alimento sólido. Otra de las evidencias que tenemos de nuestros estudios es que el dióxido de titanio por sí no causa esteatosis hepática. Lo vimos en un modelo animal de dieta alta en grasa. Aquí vemos los animales, el hígado de animales que recibieron una dieta normal, los que recibieron una dieta normal con el 171 y no vemos alteraciones. Sin embargo, los animales que recibieron una dieta alta en grasa pues desarrollaron esteatosis hepática, que son estas vesículas que se ven, que son más o menos grandecitas, y los animales que recibieron la dieta alta en grasa y el aditivo tienen estas vesículas más pequeñas, esteatosis microvesicular, que es más grave que la esteatosis que se observa en el lado izquierdo. Entonces, aquí podemos concluir que puede exacerbar algunas alteraciones hepáticas como la esteatosis. También encontramos que puede exacerbar en ratones que recibieron la dieta regular la ansiedad. Hicimos unas pruebas conductuales y observamos mayor signo de ansiedad, pero solo en aquellos que tenían una dieta regular. Y un análisis reciente que hicimos muestra que en un estudio in vitro las alteraciones que se deben a una exposición aguda, en este cuadro vemos con colores diferentes alteraciones que encontramos cuando las células de colon fueron expuestas a este aditivo por 24 horas, y lo que hicimos fue después retirar el estímulo y dejar a las células por 2 días más y ver si las alteraciones se habían revertido o si seguían presentes. Y lo que encontramos en esencia en todas este análisis, que fue el contenido de titanio, estrés oxidativo, un análisis molecular de proteínas, ácidos nucleicos y lípidos y análisis estructural de citoesqueleto, encontramos que las alteraciones no se revierten, que aun cuando se haya quitado el estímulo, esas alteraciones permanecen. Por último, bueno, quiero decirles que tuvimos una reunión con algunos expertos del tema y analizamos cuáles podrían ser los potenciales efectos para el humano, porque casi todos los estudios se han hecho en modelos experimentales
y determinamos que efectivamente puede representar efectos adversos para el ser humano, específicamente para aquellos que tienen enfermedades preexistentes, y también es especialmente sensible el sistema inmune. Entonces, pues para concluir, la exposición al aditivo pues podría exacerbar las enfermedades como cáncer colorectal y estatosis hepática. También sabemos que la matriz en donde se encuentra este aditivo es relevante para los efectos, es decir, no es lo mismo que esté en un líquido o en un sólido. También sabemos que existen alteraciones que pueden ocurrir en tiempos muy tempranos, es decir, no es necesaria una exposición tan prolongada para empezar a ver algunos efectos adversos. Sabemos que existen evidencias de genotoxicidad, que es la razón por la que este aditivo se ha prohibido en Europa. Muchos de los estudios no permiten hacer una extrapolación a los efectos que podrían tener en humanos, sin embargo, la genotoxicidad ha sido consistente a lo largo de todos los estudios, y esa es la razón por la que en Europa se ha considerado como posiblemente adverso, y algunos países como Francia han decidido prohibirlo. Finalmente, pues existe una gran preocupación sobre los efectos que pueda tener sobre el sistema inmune, especialmente en pacientes que tengan alteraciones previas. Quiero agradecer pues a todas las personas que hacen posible los estudios que he estado realizando en estos años, pues, en mi grupo de investigación, en la unidad de biomedicina, en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Subdirección de Investigación Básica, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, en la FES Cuautitlán, la Facultad de Química, la Escuela Médico Militar y el Departamento de Toxigenómica de la Universidad de Maastricht. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, por su excelente presentación de gran interés, sobre todo, bueno, por los usos que aquí nos comentaba que tiene. Agradezco mucho su presentación. Ahorita, bueno, pues al finalizar estaremos por ahí viendo la parte de preguntas que puedan surgir. Muy bien, pues vamos a dar continuación a nuestra tercera ponencia, la cual lleva por título Determinación de micotoxinas en alimentos y su efecto genotóxico en modelos in vitro. Esta presentación estará a cargo de la doctora Bricia Socorro Barrón Vivanco, de la cual voy a permitirme también leer de forma muy breve algunos datos de su trayectoria. La doctora Bricia es profesora en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Unidad Académica Dirección de Fortalecimiento a la Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Realizó estudios de maestría en ciencias con especialidad en acuicultura por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en la Unidad Mazatlán, y sus estudios de doctorado los realizó en ciencias con especialidad en toxicología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Bricia tiene varias publicaciones en revistas internacionales, es autora de 4 capítulos del libro y también tiene un gran número de presentaciones de trabajos en diferentes foros nacionales e internacionales. Pues es un placer tenerla con nosotros, doctora Bricia. Adelante con su presentación. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, en este momento comienzo a compartir pantalla y espero que ya estén viendo las diapositivas. Sí, podemos verlo, adelante. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como comentaron hace un momento, el tema del que les vamos a platicar el día de hoy es acerca de la determinación de micotoxinas en alimentos y su efecto genotóxico en modelos in vitro. Entonces, para comenzar, pues vamos a hablar un poco acerca de generalidades de las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos fúngicos secundarios que son producidos por hongos filamentosos. Estas micotoxinas han causado daños a organismos desde tiempos inmemorables, pero ha sido hasta
los años 60 cuando comenzó su caracterización como tal. Tanto la ingestión como la inhalación o la absorción cutánea puede llegar a producir diferentes efectos. Y bueno, dentro de las más importantes, de acuerdo al grupo, se encuentran los aspergilos, penicillium, fusarium, y también de manera individual se encuentra el deoxinivalenol y la seralenona. Es importante considerar que estas micotoxinas que se encuentran en alimentos se han reportado en al menos el 25% de los alimentos que están destinados para el consumo humano. Existen diferentes factores ecofisiológicos que pueden condicionar el crecimiento de este tipo de compuestos. Entre ellos están pues, los cultivos que tan susceptibles son al desarrollo de estos compuestos, así como factores ambientales, la cosecha, el almacenamiento, la distribución de estos alimentos. Influyen principalmente la temperatura y la humedad y algunos daños o la presencia de algunos insectos que pueden promover el desarrollo de estas micotoxinas. El contacto directo con ellas puede causar micotoxis primaria, pero también podemos tener contacto a través del consumo de alimentos con lo que se conoce como micotoxicosis secundaria. Se ha observado que de acuerdo a la temperatura pueden favorecerse el crecimiento o la producción de determinadas toxinas, por lo que podemos encontrar, dependiendo de la región y también dependiendo de la temporada del año, pues la prevalencia o la frecuencia de más de una de ellas. En esta imagen les muestro un mapa donde se habla de la prevalencia de estas micotoxinas en el mundo, donde podemos apreciar, de acuerdo a las características que les mencionaba hace un momento, que hay ciertas micotoxinas que prevalecen de manera más importante en algunas regiones que en otras. Pero de manera general podemos ver que la fumomicina, junto con la DON y la seralenona, son de las más frecuentemente encontradas en el mundo. Dentro de las más relevantes se encuentran las antes ya mencionadas. Todas ellas se han reportado en diferentes proporciones en los alimentos para consumo humano. Estas concentraciones dependen de las condiciones físicas y de la composición del sustrato y la presencia de algunos parásitos. Estas micotoxinas, como comentamos, son muy frecuentes en alimentos, principalmente en cereales y derivados, pero también se ha determinado la presencia de ellas en otro tipo de alimentos, alimentos frescos y también algunos fermentos como el vino, en algunas frutas, en algunas semillas. Dentro de estas más frecuentes o más importantes por su frecuencia, por su presencia, por su grado de toxicidad, se encuentra la aflatoxina B1. Esta viene del grupo de los aspergilos y pertenece o está clasificada, mejor dicho, dentro del grupo 1 de la IARC. La biotransformación de este compuesto ha sido descrita en humanos, donde se ha observado que es biotransformada por citocromos, tanto el 3A4 como el 1A2, y también participan enzimas epoxihidrolasas y glutationes transferasas que pues le va a permitir o va a favorecer la eliminación de este compuesto. Más del 80% de ella, la aflatoxina B1, que es un metabolito, se elimina después de una semana y entre el punto 0,9 y el punto 43 se ha determinado o se ha observado que se puede eliminar a través de la leche materna, a través del metabolito de aflatoxina M1. Por otro lado, la fumonicina pues pertenece al grupo de los fusarium y se encuentra clasificado dentro del grupo 2B. Respecto a la biotransformación de este compuesto, no se tiene tanto conocimiento como en el caso de la micotoxina anterior,
no hay evidencia que hable de la participación de algún citocromo o alguna otra enzima microsomal, pero se tiene reportes de que la microbiota de algunos animales como primates o rumiantes elimina los grupos tricarboxílicos y produce metabolitos que son parcialmente hidrolizados a aminopoliol 1 y aminopoliol 2. Estos se han encontrado en heces de algunos animales. Mientras que la platoxina A, que pertenece al grupo de los aspergilos y se encuentra clasificado dentro del grupo 2B, se hidroliza su metabolito principal, AOTA alfa. En ratas se ha evidenciado la molécula ocasionada por microbiota del ciego, pero en otras especies como vacas o roedores, las enzimas responsables de estas hidrólisis son la carboxilpeptidasa y la quimiotripsina. Aunque no se ha evidenciado su efecto tóxico, se ha planteado una hipótesis que habla que la fracción de isocomoerina que contiene esta molécula puede ser responsable de los efectos que son inducidos por OTA. Respecto a los efectos que pueden tener en la salud humana, se han reportado relación o asociación entre alteraciones de lípidos, cáncer de esófago y cáncer de hígado. También se han asociado con efectos del tubo neural y deficiencia del desarrollo, tanto físico como también del sistema nervioso central. Y bueno, a pesar de toda la información que les he dado de manera muy breve de estas micotoxinas, pues vemos que en cuanto a legislación, hay algunas zonas en el mundo en las que de alguna manera se tiene, digamos, más regulada, como la Unión Europea o Indonesia o Rusia. Sin embargo, en México, donde se ha determinado la presencia de estas micotoxinas en diferentes alimentos, solamente se cuenta con una norma oficial que regula la presencia de aflatoxinas tóxicas. En cuanto a la genotoxicidad de aflatoxina B1 y fumonicina, se han desarrollado diferentes trabajos donde han evidenciado o han estudiado, mejor dicho, a través de ensayo con meta y micronúcleos, el efecto de estos compuestos en diferentes líneas celulares. Y hay algunos otros que han hecho esfuerzos para poder determinar el efecto por coexposición. En este caso, se han concretado estudiar citotoxicidad o apoptosis. Mientras que para otra toxina, pues también hay diferentes estudios donde se ha estudiado este efecto en diferentes líneas celulares. Y por coexposición con fumonicina, se han hecho diferentes trabajos donde se han probado diferentes concentraciones y se ha evaluado tanto micronúcleos como ensayo cometa en diferentes líneas celulares, como linfocitos, células mononucleadas y células hepáticas. En el caso de México, hay diferentes estudios donde, como les comentaba, se ha determinado la presencia de estos compuestos en diferentes alimentos destinados para consumo humano y también para animales. Sin embargo, casi todos los esfuerzos que se han hecho para el estudio de estas micotoxinas se han enfocado principalmente a su detección. No se ha dado de manera general pues un seguimiento acerca de los efectos que pueden causar estas concentraciones en las poblaciones para las que finalmente están destinados estos alimentos. Por lo que, bueno, resulta de interés saber acerca de esta genotoxicidad por coexposición a micotoxinas, a concentraciones que son ambientalmente relevantes en una población. Este trabajo dio inicio a partir de los estudios de la doctora Cintia González, que comenzó a llevar a cabo hace poco tiempo. Dentro de los trabajos o los esfuerzos que se han hecho por estudiar estas micotoxinas, bueno, comenzamos primero por una revisión de todo lo que había respecto a los efectos genotóxicos.
de las fumonicinas. Como recordarán, es una de las micotoxinas principales, de principal presencia en el mundo. Ahí lo que se ha observado, bueno, a las conclusiones que llegamos es que aunque se ha reportado en diferentes alimentos, pues los efectos genotóxicos o incluso también de tipo epigenético, pues no han sido elucidados totalmente. Entonces, esta historia comienza haciendo una determinación de micotoxinas en muestras de alimentos en el estado de Nayarit. Para esto se tomaron muestras tanto de Tepic Nayarit, que es Tepic Nayarit, y también el municipio de Santiago Ixcuintla, donde hay una producción importante de diferentes alimentos, entre ellos maíz y arroz. Para esto pues, se llevó a cabo un muestreo en campo y también en almacenes de mercados, donde se tomaron muestras tanto de maíz como arroz en diferentes sitios estratégicos de acuerdo a la norma 247 de la Secretaría de Salud. La determinación de estos compuestos se hizo a partir de espectrometría de masas. ¿Qué encontramos en estos muestreos? Un par de datos que me gustaría darles es que el destino de consumo de estos alimentos que fueron muestreados son principalmente para consumo humano y también un poco para consumo animal. Y también observamos en cuanto a los contaminantes conocidos por los agricultores, pues que ellos tienen conocimiento acerca de los plaguicidas, algo de metales pesados y un poco acerca de las micotoxinas. Y también como pues la presencia de microorganismos que pueden afectar los cultivos. En cuanto a la presencia de estas micotoxinas, lo que se observó fue lo siguiente. Para aflatoxina B1 se encontró en arroz con cáscara en el campo la presencia en el 21.2% de las muestras evaluadas y en el maíz de mercado en un 11.11%. Estas concentraciones medias se encuentran dentro de lo que se considera entre los límites o la regulación que hay en México. Sin embargo, de acuerdo a los rangos que estamos observando, pues vemos que hay algunas muestras que no son ideales para consumo humano. En cuanto a OTA, solamente se determinó en una de las muestras del arroz con cáscara en el campo, mientras que para fumonicina B1 se encontraron en el 87.5% y en el 88.8% de las muestras, tanto del campo como de mercado respectivamente. De acuerdo al rango que encontramos en el campo, podemos ver que estos superan los límites máximos permisibles, pues no de México, pero sí de lo que se considera en la Unión Europea. A partir de estos datos, a partir de estas concentraciones que se encontraron en campo y considerando pues la densidad de estos, se determinaron las concentraciones molares. A partir de estas concentraciones y las concentraciones previamente reportadas en la literatura como genotóxicas de manera individual, se llevaron a cabo tratamientos para diferentes líneas celulares. Entonces, para ello pues utilizamos se han estudiado tanto en EPG2, que son pues una línea hepática, y en linfocitos humanos. Estas células fueron tratadas con micotoxinas de acuerdo a las concentraciones que les comentaba hace un momento. Estas, además de evaluar la viabilidad, se llevó a cabo el ensayo de micronúcleos por bloqueo de citocinesis, que nos va a permitir el daño al ADN, además de determinar el efecto citostático, que es de acuerdo a la proporción de células mononucleadas, binucleadas y polinucleadas, así como un efecto de citotoxicidad, de acuerdo a la proporción de células que se encontraron en estado necrótico o apoptótico.
Para evaluar el efecto de aflatoxina y fumonicina en células hepáticas, bueno, se hicieron exposiciones a diferentes concentraciones, tomando como base las encontradas en la literatura y en las determinadas en alimentos. Y como coexposición se probaron las dos concentraciones reportadas en literatura con efecto genotóxico de 10 micromolar en aflatoxina y 50 en fumonicina, y las reportadas en alimentos que correspondieron a 0.2 de fumonicina, perdón, de aflatoxina B1 y 30 micromolar de fumonicina. ¿Qué fue lo que observamos en este estudio? Bueno, en esta parte vimos que no había un efecto en cuanto a la viabilidad de las células expuestas a estas concentraciones descritas. Sin embargo, cuando se evaluaron el índice de división nuclear, los micronúcleos o apoptosis y necrosis, vimos que hay una disminución, por ejemplo, en el índice nuclear, tanto para el tratamiento de 10 micromolar de aflatoxina B1, como a las concentraciones de 10 micromolar y 50 micromolar con fumonicina B1. Esto es la coexposición. Ambos tratamientos corresponden a los datos obtenidos a través de la literatura. No se observó un efecto en realidad a concentraciones ambientalmente relevantes con respecto al grupo control. En estos mismos tratamientos, tanto de aflatoxina 10 micromolar como en coexposición con 50 micromolar, también observamos un efecto en cuanto a los micronúcleos que se vieron incrementados con respecto al control, y respecto a apoptosis y necrosis, para estos mismos tratamientos se observaron incrementos significativos. Respecto a gemaciones nucleares y núcleos en forma de dona, también se observaron incrementos en estos mismos tratamientos y en exposición con fumonicina a 50 micromolar. Estos pues, ya han sido reportados como marcadores de daño al ADN en cromosomas dicéntricos, y son pues, resultado de terminales de telómeros en anafase o reparación incorrecta del ADN, así como en fallas en descondensación de cromatina durante la mitosis. Aunque el potencial genotóxico de aflatoxina B1 ya ha sido ampliamente documentado para estas concentraciones, lo que sí no ha sido muy explorado ha sido el efecto genotóxico en cotratamiento con fumonicina B1 a concentraciones ambientalmente relevantes. Luego entonces viene otro estudio donde toca ahora evaluar la aflatoxina y la fumonicina en coexposición. Respecto a esto, se probaron diferentes concentraciones. Se probó aflatoxina a concentraciones genotóxicas probadas individualmente, esto fue 5 micromolar. También se probó en coexposición con fumonicina 50 micromolar. Se probó también las concentraciones ambientalmente relevantes, que fueron de 0.2 y 30 de aflatoxina y fumonicina respectivamente. Y finalmente también se probó una concentración equimolar de estas dos micotoxinas. Lo que observamos en este estudio fue un incremento con respecto al grupo control de casi todos los tratamientos en las células EPG2, excepto para las concentraciones ambientalmente relevantes, esto es, en las concentraciones que se determinaron tanto en muestras de maíz y arroz. Mientras que en linfocitos humanos, estos efectos se observaron solamente en ocratoxina y en el tratamiento equimolar de ambas micotoxinas. Para el caso de índice de división nuclear, se encontró para células EPG2 una disminución con respecto al grupo control en cuanto a la ocratoxina evaluada individualmente y a los tratamientos de concentraciones equimolares. Mientras que para linfocitos humanos
se encontró para la mayoría de los tratamientos, excepto para el metabolito OTA y las concentraciones ambientalmente relevantes. Mientras que para las células binucleadas se observó un efecto de estas, del metabolito de ocratoxina A y también un incremento, una disminución, perdón, respecto a las células binucleadas en las concentraciones ambientalmente relevantes para linfocitos. Mientras que para las células EPG2 se encontró una disminución en cuanto a las concentraciones ambientalmente relevantes. Lo mismo para los linfocitos humanos. Respecto a apoptosis, para las células EPG2 fue observado un incremento con respecto al grupo control para las concentraciones de ocratoxina a las probadas individualmente, reportadas previamente en la literatura, y para las concentraciones en coexposición. Mientras que para linfocitos humanos fue observado para el metabolito y también para la ocratoxina solita, así como para las concentraciones ambientalmente relevantes. Lo que podemos observar de este estudio es que el metabolito de ocratoxina A, que es el principal para ocratoxina, aumenta la frecuencia de micronúcleos en células EPG2, pero no en linfocitos humanos a concentraciones ambientalmente relevantes. La coexposición tanto de OTA como fumonicina B1 aumenta otros biomarcadores asociados con daño al ADN, como la muerte celular, donde se encuentra pues, la necrosis y la apoptosis, así como puentes nucleoplasmáticos nucleares y otros relacionados con inestabilidad cromosómica, como son núcleos en forma de daño. Estos datos no los tengo aquí presentes, pero los quería comentar. OTA y su principal metabolito, así como la coexposición de ocratoxina y fumonicina B1, ocasionan un daño estable al ADN a concentraciones ambientalmente relevantes. Este daño es mayor en células metabólicamente competentes con respecto a los linfocitos humanos, lo que sugiere la relevancia del proceso de biotransformación en el proceso genotóxico de estas micotoxinas. Se observa además que la fumonicina B1 tiene un potencial efecto genotóxico aparentemente bajo, ya que las frecuencias de micronúcleos que fueron observadas en los cotratamientos son similares a los de los tratamientos individuales con aflatoxina B1. Aquí pues muestro los efectos reportados para necrosis, donde también se observa un efecto esto para las concentraciones observadas en literatura. Estos resultados sugieren una posible interacción entre las micotoxinas, de acuerdo a lo que hemos estado observando, lo que hace necesario o conveniente seguir explorando acerca de los efectos que se pueden presentar con respecto a las micotoxinas que se encuentran en coexposición. Lo observado hasta ahora puede servir como base para poder estimar el riesgo genotóxico por el consumo de cereales contaminados en una población humana. Y no solamente para cereales. Si hablamos de la población nayarita, también hay otro tipo de alimentos que son frecuentemente consumidos, como el café y el chocolate, donde también se ha reportado la presencia de micotoxinas. Y bueno, todo esto pues nos lleva a que surge la necesidad de entender estas interacciones químicas que se pueden formar por copresencia en alimentos, que ocurre de manera natural y que puede constituir un problema de salud pública, ya que estas micotoxinas se encuentran de manera natural en los alimentos y pues muchos de ellos van para consumo humano. Y ya se han reportado pues, el posible efecto que puede tener para el desarrollo de diferentes efectos adversos.
Finalmente, bueno, pues quiero agradecer el espacio que se otorga para poder dar a conocer esta información, que pues sin duda es bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bricia, por su excelente ponencia. Vamos a dar ahora lugar a nuestra cuarta y última presentación, la cual lleva por título Importancia del desarrollo de un marcador de exposición a TEMEFOS, a cargo del doctor Adolfo Sierra Santoyo. Presentando una breve semblanza de la trayectoria del doctor, tenemos que es egresado de la licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Toxicología del CINVESTAF y realizó también una estancia postdoctoral en la EPA en Estados Unidos. Entre sus líneas de investigación que ha trabajado están el estudio de los efectos de los plaguicidas sobre la expresión del citocromo P450 hepático y extrahepático y su repercusión sobre el metabolismo de genobióticos y las hormonas sexuales testosterona y estradiol. También ha realizado el estudio toxicocinético y toxicodinámico del plaguicida TEMEFOS y el fungicida antiandrogénico vinclosolina para el desarrollo de marcadores de exposición a estos compuestos en los seres humanos. Ha desarrollado asimismo métodos analíticos de cromatografía de líquidos para determinar a la vinclosolina y el TEMEFOS y de sus metabolitos en muestras biológicas y ambientales, así como realizado el análisis de testosterona, estradiol y sus metabolitos en orina de humanos. Tiene publicados varios artículos internacionales en revistas de alto impacto, ha publicado algunos capítulos del libro y ha graduado a varios estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa activamente en la red temática de toxicología de plaguicidas. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del doctor Adolfo. Hola, hola, buenas tardes. Y quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado para dar lo que hemos estado haciendo en los últimos años alrededor de este plaguicida que es el TEMEFOS. Entonces comenzaremos hablando de este plaguicida y su uso está basado en la primera diapositiva. En ese esquema de la República Mexicana, en rojo aparecen los estados que tienen más problemas de presencia de mosquitos como vectores de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Debido al cambio climático en los últimos años, estas áreas endémicas de estos mosquitos está creciendo. Entonces esto nos ubica en una posición no muy privilegiada respecto a otros países, respecto a la presencia de estos vectores. Entonces, esto ha obligado a que se estén optando cómo contrarrestar estas enfermedades combatiendo a los mosquitos. Yo considero que aproximadamente como un 40% de la población mexicana puede estar expuesta a estos o está ubicada en estos estados endémicos del mosquito. La CENAPRES publicó desde hace muchos años cuál es el plaguicida de elección para combatir a estos vectores, y aquí tenemos al TEMEFOS. Si vemos los primeros 4 productos que aparecen, es el TEMEFOS. Hay otras alternativas, sin embargo, creo que todavía no están suficientemente estudiadas, posiblemente más económicas. No se sabe todavía la efectividad, pero hasta ahora el TEMEFOS sigue siendo, al menos hasta el año 21, el primer plaguicida de elección para combatir a los vectores. Si me pasas la que sigue, por favor. Todo comienza con los primeros estudios que hizo la OMS en la década de los 60 del siglo pasado, en donde la OMS propuso
que se utilizara este plaguicida para combatir a estos vectores, a una concentración que no excediera 1 parte por millón. Desde entonces, aquí en nuestro país, ¿qué es lo que ocurre con las campañas de abatización? Que son periódicas, en 3-4 veces al año en las regiones endémicas, y comienza la repartición y aplicación de este plaguicida. Se aplica en todos los cuerpos de agua. En el caso del agua potable, también se agrega en forma granulada, pero también se aplica de manera masiva en las comunidades por bombas en forma de aerosoles, en una combinación con otros 2 plaguicidas organofosforados, además del temefos, y 2 piretroides. Entonces, imagínense la carga de plaguicidas que la población recibe, en donde se aplica este tipo de neblina con los plaguicidas. Entonces, todavía es esto, le agregamos que hay gente que se expone libremente para que sea rociada con este aerosol, la cantidad que recibe de esos plaguicidas. La OMS considera que este plaguicida en el agua no cambia sus propiedades, ya que se aplica fácilmente, es relativamente barato, tiene un buen efecto residual y se almacena fácilmente. Y además que lo podemos conseguir fácilmente este plaguicida en la tienda de productos agroquímicos. La que sigue, por favor. El temefos es un plaguicida inestable. Cuando se aplica en el aire por medio del oxígeno ambiental y la radiación solar, se oxida fácilmente. Lo mismo ocurre cuando se agrega temefos al agua que ha sido tratada con cloro. Recordemos que en nuestro país el principal medio para potabilizar el agua es la cloración. Entonces, el temefos, al estar en contacto en este medio oxidante, se convierte principalmente a 5 metabolitos oxidados. Ahí se los presento en la figura. El temefos oxón, temefos sulfóxido, que es uno de los que más fácilmente se forma, temefos oxón sulfóxido, temefos dioxón sulfóxido y temefos dioxón sulfona. Este último conocido como BPS y es un análogo del bisfenol A, o mejor conocido como BPA. Es un plastificante que se utiliza de manera muy común en la plastificación y también del cual estamos expuestos comúnmente. Entonces, cuando las personas o todos los que viven en las regiones endémicas, si consumen agua a la cual se le agregó temefos, están en riesgo de exposición. Es importante recordar que ese temefos se va disolviendo en forma sí, parte de uno se va disolviendo y otra parte forma una pequeña emulsión con el agua. Entonces, es posible que a la siguiente campaña de abatización se vayan agregando más granulitos de este plaguicida, entonces va aumentando la concentración y de esa manera vamos rebasando la concentración que permite la OMS. Entonces, mientras más tiempo permanezca el agua tratada con temefos y que fue clorada, aumenta la posibilidad de que ingeramos estos productos oxidados del temefos. La que sigue, por favor. Hay cierta controversia todavía por parte de la OMS y de la EPA acerca de la clasificación toxicológica del temefos. Vamos a partir particularmente de la NOAEL que propuso la OMS, que son 10 miligramos por kilogramo de peso por 44 días y una NOAEL de 100 miligramos por kilogramo de peso también por un periodo más o menos similar. En cambio, la EPA lo clasifica como un plaguicida de cierto rasgo, de cierto riesgo en el grupo 2 y sus valores del NOAEL y el BOEL son un poco más bajas. Un aspecto importante por el cual se autorizó el temefos es que su DL50 es muy elevada. En el caso de la OMS reporta valores superiores a los 2.000 miligramos por kilogramo de peso. En cambio, la EPA ha propuesto un valor de 444 miligramos por kilogramo de peso. Y esto da la pauta para que la OMS propuso su uso desde hace más de 50 años en varios países, incluyendo México. Los efectos que producen en animales son los típicos efectos de una exposición aguda a un plaguicida organofosforado. Ahí aparecen. En cambio, en los humanos hay solamente 2 estudios en los cuales se aplicó a poblar dos grupos de poblaciones en Puerto Rico en la década de los 60. Y en estos estudios se observó que no había efecto sobre la acetilcolinesterasa. Entonces, este hallazgo fue también una razón por la cual la EPA recomendó
el uso de este plaguicida para combatir a los mosquitos. Hasta recientemente no se conocía cómo era que el Temefos podía inhibir acetilcolinesterasa. Se había propuesto de que era un Temefos-oxón el que producía ese efecto, de igual manera como lo hacen otros plaguicidas organofosforados. Entonces, uno de los primeros estudios que se hicieron en laboratorio fue aislar, purificar o sintetizar algunos de estos metabolitos oxidados del Temefos. Y ahí, aquí en esa lista aparece el más oxidado de ellos, que es el Temefos dioxón sulfona, el Temefos dioxón sulfóxido, Temefos oxón sulfóxido, Temefos sulfóxido, Temefos dioxón, Temefos oxón sulfóxido monohidrolizado, que en este caso ya perdió un grupo fosfato, el Temefos oxón. Es importante recordar que el Temefos es un plaguicida, pues creo que únicamente este y otro son los únicos que tienen dos grupos fosfatos en su molécula. Esto le da un potencial muy elevado de poder inhibir a la colinesterasa. Entonces, cuando se evaluó de manera individual el potencial de inhibición de la acetilcolinesterasa, se observó una dependencia en base al estado de oxidación de la molécula. Entonces aquí podemos ver que en el primer renglón aparece el Temefos dioxón sulfona como el más potente de todos los derivados oxidados del Temefos. Es más, resalta que este derivado es más potente que el paroxón, lo cual nos sorprendió de manera importante, y considerando que hay varios metabolitos que tienen el potencial de inhibir a la acetilcolinesterasa. Entonces, esto nos llevó a proponer que el efecto descrito del Temefos sobre la inhibición in vivo de la acetilcolinesterasa se debe a un efecto aditivo de varios de los metabolitos que se están generando durante su biotransformación. ¿Me pasa la que sigue, por favor? La información toxicológica, además de la inhibición de la acetilcolinesterasa, es poca todavía. Pocos estudios en los cuales se ha caracterizado que dice que el Temefos no es carcinogénico, pero sí produce daño genotóxico y mutagénico en varios modelos experimentales. La que sigue, por favor. Forma micronúcleos, afecta la función hepática, y en particular estudios hechos por Gaines en la década de los 60 indican que cuando les dieron una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso, ellos observaron la muerte de algunos conejos, cosa que nosotros replicamos en laboratorio al exponer ratas a la misma dosis. Entonces, si recordamos la LOAEL que propuso la OMS, de que por 44 días esta dosis no es capaz de producir efectos importantes. Sin embargo, este estudio recordó lo que reportó Gaines. Entonces nos indica que es un efecto muy importante para producir la muerte de estos animales al cabo de por lo menos 5 dosis. También otro efecto que se observó en el hígado, y de aquí radica un aspecto muy importante que nos ha movido ahora sí la inquietud para seguir con este plaguicida, es la acumulación de gotas lipídicas dentro de los hepatocitos, además de producir necrosis hepática, ya sea de forma focal o difusa. Esto en particular fue visto a una concentración que se utiliza comúnmente para la aplicación del Temefos en el agua potable, y se observó en peces. La que sigue. También afecta la función reproductiva, ya que disminuye la calidad espermática, tanto en estudios in vitro como in vivo. También reduce la tasa de fertilización y altera el desarrollo embrionario. No podemos excluir que también es potencialmente tóxico para producir efectos a nivel del sistema nervioso, ya que en las crías expuestas durante la gestación les produce hiperactividad, un comportamiento estereotipado, y modifica algunas otras funciones relacionadas con un efecto neuroconductual. Eso también fue relativamente reciente, igual que los efectos sobre la función reproductiva. La que sigue. Un gran problema para poder evaluar la exposición a este plaguicida, a pesar de que se usó o se ha usado desde hace más de 50 años,
Es una metodología analítica para medir a este plaguicida y sus metabolitos y hacer muestras biológicas en el ambiente. Entonces, uno de los primeros retos en el laboratorio fue desarrollar la metodología analítica para poder medir a este plaguicida y sus derivados oxidados. Para esto desarrollamos un método de HPLC que nos permite determinar fácilmente al menos al TEMEFOS y a 6 metabolitos como se presentan. Si le das un clic, por favor. Ahí tenemos un cromatograma típico obtenido por cromatografía de líquidos con detector de arreglo de diodos, los espectros UV de cada uno de estos picos. Entonces, de esa manera podemos identificar a los que en ese momento eran los compuestos que nosotros pensamos que eran los más importantes. La que sigue. También realizamos estudios toxicocinéticos para caracterizar qué le está pasando al TEMEFOS cuando se administra a un organismo. Aquí podemos ver que en sangre, en la figura de la izquierda, aparece el TEMEFOS en sangre, el TEMEFOS sulfona monohidrolizado y el TEMEFOS oxón. Y esta fue la primera evidencia in vivo que indica que el TEMEFOS es capaz de formar un oxón para inhibir la acetilcolinesterasa. Si aparece el TEMEFOS sulfona monohidrolizado, es que ya ocurrió una fosforilación. Entonces, de esa manera podemos explicar el efecto sobre la acetilcolinesterasa. Podemos ver en esta figura que el TEMEFOS sulfona permanece constante al menos por 36 horas después de haber administrado una sola dosis. Algo que nos sorprendió en ese estudio fue de que en órganos como el cerebro, el riñón y el hígado, hay una acumulación rápida a unas cuantas horas luego de la administración y luego disminuye su concentración. Pero sin embargo, ¿qué pasa en el tejido adiposo? Este plaguicida se va acumulando gradualmente y alcanza un pico máximo a las 24 horas. Posteriormente, parece ya estar ocurriendo una liberación de lo que se acumuló en las primeras 24 horas. Y hasta el momento no sabemos cuál es el tiempo de vida de este plaguicida en el tejido adiposo. Esto nos llevó mucho la atención y sobre todo porque los efectos que se pueden asociar al TEMEFOS no pueden ser debidos a una exposición aguda. Entonces, de aquí radica la gran importancia de una exposición crónica. La que sigue, por favor. Determinaron los parámetros toxicocinéticos de este plaguicida y algo que nos llamó mucho la atención y que está directamente asociado con la figura anterior es el elevado volumen de distribución. Si nos imaginamos 38.215 mililitros en la rata, es un valor pues casi insospechado que lo pueda tener la rata. Entonces nos indica que este compuesto se está acumulando de manera muy importante en el tejido adiposo y se va a estar liberando gradualmente conforme pase el tiempo. También nos indica que se absorbe rápidamente, ya que ahora el tiempo máximo de absorción lo vemos a las 2 horas. Y en este caso también el tiempo de eliminación fue de 8.6 horas. Este es posiblemente el primer valor de parámetros toxicocinéticos de este plaguicida, ya que en otros estudios, o solamente dos estudios se habían hecho intentos, sin embargo no se había caracterizado toda la toxicocinética de este plaguicida. De ese estudio y también ensayos in vitro, llegamos a proponer una ruta metabólica que conduce finalmente a los productos que hace 50 años aproximadamente se reportaron en la orina, que es el tiodifenol, acá a la derecha, luego el tiodifenil sulfóxido y el tiodifenil sulfona. Pero para que llegara a estos metabolitos, si vemos todos sus pasos previos de biotransformación, se forman los oxones, sulfóxidos y sulfonas. Y si recordamos los productos que se forman por cloración del agua, ellos están incluidos en esa ruta metabólica. Entonces, cuando el TEMEFOS se está metabolizando en el hígado o en cualquier órgano, se generan estos metabolitos intermediarios. Por lo tanto, todos ellos tienen el potencial de fosforilar a distintas macromoléculas, entre ellos varias proteínas, y modificar su acción. Si el TEMEFOS originalmente se ingiere como tal, posiblemente el principal producto final es el tiodifenol. Si se oxida rápidamente a TEMEFOS sulfóxido,
su producto final va a ser el tiodifenil sulfóxido. Y si se forma el temefo-sulfona, posiblemente sea el tiodifenil sulfona. Entonces, esta ruta de biotransformación es muy compleja, que tiene varios puntos que pueden seguir dependiendo de cuál sea la disposición de las enzimas que lo están biotransformando. Todas ellas, reacciones de oxidación, y solamente para la desfosforilación, reacciones de hidrólisis para liberar al grupo fosfato. Entonces, el temefos, como tiene dos grupos tiofosfato, es capaz de doblemente poder fosforilar a todas las enzimas susceptibles de ser afectadas, y de esta manera aumenta su potencial toxicológico. Ahora, no todos pueden tener el mismo efecto, ya que todos ellos tienen diferente capacidad para liberar o desfosforilarse. Por lo tanto, ante todo esto, nos conduce a estos productos finales que, si los analizamos desde el punto de vista toxicológico, también juegan un papel muy importante. De manera, la primera propuesta que hicimos viendo esta ruta de biotransformación es que se forma tiodifenol sulfona, que es un análogo del BPS, es un plastificante. Recordemos, este metabolito se utiliza mucho en el papel termosensible que nos dan en los bancos y en todos los súperes como la cuenta. Entonces, este BPS está reemplazando en la industria de los plásticos a BPA. Entonces, estamos recibiendo una pequeña carga también de este BPS, el cual también se genera a partir de la biotransformación del temefos. Pero también pongamos la lupa en el tiodifenol, que según los primeros estudios que tenemos hasta ahorita, es el principal metabolito del temefos. Entonces, pero esto no excluye que tenemos varios posibles candidatos de potencial toxicológico muy importante para afectar varias funciones. Tanto el BPS como el tiodifenol tienen un elevado potencial estrogénico. Eso se ha reportado ya en la literatura, y además que el potencial que tiene para doblemente fosforilar distintas macromoléculas aumentan la capacidad para afectar distintas rutas metabólicas. Entonces, no suena descabellado que el temefos tenga un papel muy importante en varias patologías, sobre todo en exposiciones crónicas. La exposición a temefos, a pesar de que es un plaguicida que se ha utilizado por muchos años, no se ha medido la magnitud de exposición en la población humana. Entonces, esto nos ha conducido a tratar de desarrollar un biomarcador. La figura de la izquierda es una cinética típica de eliminación de los metabolitos del temefos en la orina, y podemos ver que son 4 los metabolitos principales: el tiodifenil sulfóxido, tiodifenol, temefos sulfóxido monohidrolizado, tiodifenol sulfona. Aquí aparece el temefos sulfóxido monohidrolizado, el cual nos está indicando que ya sufrió la primera desfosforilación, y los otros 3 metabolitos ya se desfosforilaron completamente. Y vean cómo, a pesar de que es una cinética urinaria, ese comportamiento a las primeras horas, que es típico de una cinética sanguínea, lo cual también hasta cierto punto es raro en su comportamiento. Para poder caracterizar esa toxicocinética, realizamos una curva de concentración acumulativa, como lo podemos ver en la figura de la derecha, y podemos ver que el tiodifenol y el tiodifenil sulfóxido lo podemos detectar hasta como 12 días, 14 días después de la exposición, de una sola exposición. Mientras que los otros metabolitos, el tiodifenil sulfona y el temefos sulfóxido monohidrolizado, dejan de aparecer en la orina en menos como a las 72 horas. Entonces, esto nos da el potencial de que podemos monitorear ya sea el tiodifenol y el tiodifenil sulfóxido. Desgraciadamente, en las condiciones cromatográficas que utilizamos y que también desarrollamos esta metodología analítica para orina, aparece en la rata un metabolito endógeno,
el cual hasta el momento nos ha complicado la manera de hacer una buena cuantificación de este tiodifenil sulfóxido, es lo cual trataremos de resolver en unos días más adelante. La que sigue, por favor. ¿Por qué estamos proponiendo al tiodifenol como un marcador de exposición al TMEFOS? Aquí vemos cómo se comporta la cinética urinaria de los 4 metabolitos presentes en la orina. Y el tiodifenol podemos ver que se va eliminando gradualmente hasta los 14 días. Su tiempo presenta un comportamiento bifásico, pero tiene un tiempo de eliminación demasiado elevado. Si extrapolamos en la figura del tiodifenol hasta un tiempo cero, esta eliminación de una sola dosis ocurre como hasta los 40 días. Entonces, eso nos permite proponer a este metabolito como un marcador luego de una exposición. Ahora, imaginemos si es una exposición repetida, tal como ocurre en las zonas endémicas de la población expuesta potencialmente a TMEFOS, podemos detectar fácilmente a ese tiodifenol. ¿La que sigue? Perdón, se pasaron 2. Entonces, de ese estudio podemos calcular los parámetros tóxicos cinéticos de los metabolitos del TMEFOS y sobresale sobre todo el tiodifenol. Entonces, aquí ya tenemos los tiempos de vida media de todos ellos y ofrece un potencial muy elevado para poder monitorear en la población de exposición a este plaguicida, lo cual también pretendemos hacer en un futuro no muy lejano. ¿Cuál es la importancia, la que sigue, por favor? ¿Cuál es la importancia que representa desarrollar un marcador de exposición al TMEFOS? Pues que de acuerdo al conocimiento de todos los metabolitos que se generan durante su biotransformación, hay potencial para que para la fosforilación de distintas proteínas, ya que tiene el potencial de formar 2 oxones, uno el mono y el dioxón. Entonces, recordemos cuántas moléculas se forman o hay como metabolitos intermediarios, son aproximadamente como 10 moléculas distintas y todas ellas con distinto potencial de fosforilar. Y recordemos cuántas funciones endógenas no dependen de la fosforilación de proteínas. Entonces, esto le da una posibilidad para que pueda afectar distintas funciones, sobre todo a bajas dosis, y todo debido a su biotransformación. Tenemos hasta ahorita 2 compuestos con un potencial estrogénico importante, que es el tiodifenol y el tiodifenol sulfona, también conocido como BPS. Entonces, de esta manera podemos hacer una asociación en alguna alteración relacionada con los estrógenos basado en la generación de estos metabolitos luego de exposición al TMEFOS. La otra, para que se formen los oxones de los fosforotioatos es necesario la activación metabólica. Esta se lleva a cabo por la desfosforilación oxidativa, que se lleva a cabo por los citocromos P450. La liberación del azufre de los fosforotioatos, según se ha descrito en la literatura, es capaz de inhibir las isoformas de citocromo que participan en su bioactivación. Por lo tanto, los citocromos que metabolicen al TMEFOS son susceptibles de ser afectados y de esta manera afectar la biotransformación tanto de compuestos endógenos como de genobióticos. Entonces, esto representa un mecanismo importante para producir efectos relacionados con la biotransformación. Además, como se forman por lo menos 18 metabolitos intermediarios, todos ellos tienen el potencial de interactuar con varios receptores nucleares. Recordemos, varios receptores nucleares modulan las funciones celulares. Cabe señalar entre ellos los más importantes, el PXR, el CAR, el PPAR, el receptor X del hígado, entre otros. Y varias de las funciones importantes, al menos metabólicas, en el hígado, y si recordamos el efecto sobre los lípidos, pueden de esa manera estar asociados a la exposición a TMEFOS. Entonces, un compuesto tan sencillo y que la OMS propuso hace más de 50 años para ser seguro, tiene un potencial toxicológico muy importante, ya que puede tener por lo menos 4 mecanismos distintos como los presento en esta
en esta lista. Y de ahí radica la importancia de que podamos proponer a un biomarcador de exposición para poder asociarlo con patologías. Y particularmente, al menos en mi punto de vista, me llama la atención el hígado. ¿Por qué? Por los efectos que puede producir sobre el metabolismo de lípidos, de la glucosa y posiblemente de algunas proteínas, afectando la expresión de varias proteínas que dependen de sinases. Entonces, todo esto únicamente relacionado por su biotransformación. La que sigue. Para poder desarrollar todo ese trabajo, hemos tenido que colaborar con diferentes personas, muchas de ellas muy sobresalientes, de distintas instituciones, de la UNAM, de la Universidad de Nayarit y también de la compañía Águila, que nos ha apoyado para algunas metodologías analíticas e identificación de algunos compuestos. Entonces, esa es una labor titánica que hemos hecho hasta ahora y que depende realmente de gente que esté apasionada desde varios puntos de vista. También debo resaltar que estamos haciendo a la par estudios in silico, lo cual nos están ayudando a predecir algunos de los efectos sobre los cuales nos hemos enfocado para continuar los estudios, en particular los que ha hecho Andrés Reyes y Diana Brenda, en que se basan en rutas metabólicas. En el caso de Andrés, la ruta metabólica en humanos, porque en humanos esto no lo podremos hacer todavía, apenas está en camino también, y luego la capacidad de fosforilación que está llevando a cabo Diana. Entonces, por eso es una labor muy importante enfocada desde varios puntos de vista para llegar a proponer la necesidad de desarrollar un marcador de exposición plasia y asociarlo con distintas patologías. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Adolfo, por su presentación. Muy interesante. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sección de preguntas. Hay varias por aquí en el chat, entonces voy a pedirles pues a los 4 participantes si nos hacen favor de encender su cámara. Yo me voy a permitir estar leyendo las preguntas. Por aquí, bueno, con nuestra primera ponente, la doctora Minerva, le realizaron algunas preguntas a las cuales ella dio respuesta, algunas de ellas aquí en el chat. Entonces, no sé si de alguna de estas preguntas, doctora Minerva, quisiera usted ampliar un poquito más la respuesta que por aquí dejó plasmada en el chat. Pues no, nada más que en el estudio sobre el que hace referencia la doctora, es nada más que vimos la alteración en los transportadores de metales por exposición a plomo, y esto hace que los metales endógenos se aumenten, y entonces haya un aumento de cobre cuando estamos expuestos a plomo, y eso, el cobre en altas concentraciones es neurotóxico. Y la otra, pues que sí podríamos usar como biomarcador de exposición a plomo el plomo en orina, aunque normalmente la OMS considera los niveles que se encuentran en sangre. Quizá es una buena idea usarlo de biomarcador porque pues no es un método invasivo, ¿verdad? Y es más fácil que de obtener orina de las personas que decirles que les vamos a sacar sangre, ¿no? Bueno, creo que esas son las preguntas que vi, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, si alguien tiene alguna otra pregunta, pues con gusto se las respondo si es que puedo. Bueno, creo que no. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Minerva. Bueno, por aquí hay varias preguntas más. Esta pues va dirigida para la doctora Yolanda Chirino. Me voy a permitir leer la pregunta y dicen que si en sus estudios de exposición in vivo a nanopartículas considera que los efectos que han observado en órganos como los reproductivos o en el hígado son directos o indirectos. Hola. Sí, adelante, doctora.
La respuesta es, pensamos que son indirectos, porque no hemos encontrado, en el caso de testículo, las partículas en el tejido. También debo decir que no hicimos un análisis, o sea, se necesitan otro tipo de análisis para verificarlo, pero pensamos que muchos de los efectos quizás sean indirectos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta para la doctora Barrón. Y bueno, hacen por aquí un comentario, sobre todo resaltando pues que sus trabajos son los primeros en el área de las micotoxinas en nuestro país. Y la pregunta es que si hay estudios realizados en poblaciones de riesgo, además de lo que también se ha estudiado en cereales, también si tienen por ahí a lo mejor otras matrices en las cuales han hecho ustedes estas evaluaciones. Muy bien, bueno, he de comentarles que hay un estudio de evaluación de exposición tanto aguda como crónica. Se ha hecho en la Huasteca Potosina, no por el grupo de trabajo de nosotros, es por Díaz de León Martínez y colaboradores, donde ellos evalúan evalúan los efectos en esta población que evidentemente pues están en contacto con esas sustancias a través de los alimentos. Y es el único trabajo aquí en la República hasta ahora publicado. Hay otros trabajos en poblaciones en riesgo, pero en otras partes del mundo, como en África. Respecto a lo que tenemos en el grupo de trabajo, esta parte del estudio in vitro es realmente solamente una parte de un trabajo que incluye también exploración en población humana, donde primero hemos comenzado por la determinación de estos compuestos en 2 tipos de alimentos que se consideraban como los de mayor consumo. Pero los avances que se han hecho en estudio en población nos han mostrado que hay otros alimentos que también son ampliamente consumidos. Como mencionaba hace un momento, aquí se consume mucho chocolate, según lo que se arrojan los cuestionarios, y pues también el café. Entonces, en esos alimentos también hay presencia de micotoxinas y hay otros que también se convierten de interés para nosotros para explorar en esta área en Nayarit, donde además de estas micotoxinas que se han mostrado en este trabajo, pues también nos interesa determinar donavalenona y cerolenona para pues ver qué efectos pueden tener, así como la determinación de los metabolitos en la misma población, para poder ahora enfocarnos también en la dosis interna, que sería producto de la dieta aquí en el estado, no solamente de un par de alimentos. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, me voy a permitir de una vez hacer la siguiente pregunta porque tiene en cierta manera algo de relación con lo que ahorita nos comentaba. Y esta pregunta, surge la inquietud que si la presencia y la contaminación por micotoxinas se da, por ejemplo, independientemente en las tortillas, si estas vienen pues de un proceso ahí de nixtamalización del maíz. Aquí, bueno, ¿qué nos dice al respecto? Ajá. Bueno, en respecto a esta pregunta, bueno, las determinaciones se hicieron en maíz y arroz, ¿no? Y el maíz lo podemos considerar como una materia prima para la fabricación y el proceso para tener una tortilla como tal. Durante los procesos para la obtención del producto final, en este caso hablando de la tortilla, procedimientos como la nixtamalización, que es un procedimiento muy alcalino, puede ayudar a reducir contaminación por estos compuestos, pero no la elimina totalmente. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta.
Y esta es para la doctora Chirino. Preguntan si ha observado diferencias en los efectos tóxicos dependiendo del tamaño de partícula del dióxido de titanio. Nosotros no, específicamente lo que les mostré, hemos utilizado solo un tipo de dióxido de titanio, que es el que se vende en México y que se usa para elaboración de alimentos. Sin embargo, existen estudios muy detallados en donde se observan efectos asociados al tamaño. No solo al tamaño, sino también a la forma. Nosotros sí hemos hecho algunos estudios para evaluar la forma, y las formas fibrosas son más tóxicas que las formas amorfas. Pero la respuesta es que nosotros no lo hemos hecho, pero sí está bien documentado que los tamaños más pequeños tienen la posibilidad de llegar a zonas más profundas, sobre todo cuando se hacen estudios in vivo, y pues eso abre la posibilidad a mayores efectos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, nuestra siguiente pregunta es para la doctora Barrón. Y la pregunta es ¿cuáles son los mejores métodos para la detección de las micotoxinas, o cuál es el más utilizado en México para detectar la presencia de micotoxinas en cereales? Bueno, esto dependería de cuál sería la finalidad de la determinación. Si quisiéramos hacer una determinación para estudios de investigación, los métodos estandarizados son por cromatografía líquida, y para esto pues se recomienda el de detección de masas. En el caso de hacer un monitoreo para empresas, digamos, los más utilizados serían los métodos de ELISA. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es para el doctor Adolfo. La primera de ellas es, ¿en qué modelo estudiaron la inhibición de la acetilcolinesterasa? En particular, aquí hacen referencia a parte de la presentación que nos realizó en la diapositiva 8. Creo que la pregunta la hizo Leti, ¿verdad? Sí, Leti, Así es. Eso fue acetilcolinesterasa humana. Ok, y una misma pregunta que hace la doctora Leti es, ¿qué opina de que los abortos de mujeres residentes en áreas endémicas de Zika, paludismo y demás se deban más al uso del temefos que a la picadura del mosquito? ¿Cómo dicen las autoridades? Es una pregunta o una respuesta muy complicada, para asegurarla. Si bien es que las alteraciones, los efectos teratogénicos y abortos espontáneos en las embarazadas, hay muchos factores. Y además recordemos que no hay exposición a un solo compuesto. Entonces se aplican varios compuestos en esos sitios, y hay que considerar la importancia de la biotransformación de cada uno de estos compuestos. Yo considero que varios de ellos pueden estar involucrados y sí pueden jugar un papel muy importante, ya que la toxicidad y los mecanismos de acción de cada uno de esos metabolitos varía. O sea, es diferente y puede conducir a un mismo fin, desde alterar niveles hormonales, funciones de enzimas, y todos ellos conducen al evento final. Entonces, a ese momento no es así tan seguro una respuesta. Que es multifactorial. Pero sí puede jugar un papel muy importante, sobre todo porque hay un gran desconocimiento. Bueno, porque ya hay un grupo en Brasil y Argentina que están apelando a eso justo, que es el temefos, Sí, y no la picadura. Sí, sorprendentemente, los 18 metabolitos que se generan en la biotransformación del temefos tienen distinto potencial toxicológico, y no se conoce la toxicidad de EMA, no se conoce prácticamente de ninguno de ellos, excepto los que tenemos hasta ahorita. Pero son eventos finales, su mecanismo de acción exacto no lo conocemos. Entonces requiere muchos estudios todavía. Gracias.
Muy bien, bueno, y aquí precisamente con este comentario que nos hace la misma doctora Leti, comenta que, bueno, la propuesta sobre la ruta de biotransformación le hace recordar al DDE, el cual pues también forma por ahí un metabolito sulfonado, mucho más tóxico, con características de ser bioacumulable. Y bueno, hay otra pregunta para usted también, doctor Adolfo. La pregunta es que si ha repetido estos estudios en poblaciones humanas. Eso no se repetió todavía. Bueno, con la ciclolicerasa, eso ya se repitió. Lo que queremos hacer ahora es asociar con alguna patología utilizando un biomarcador de exposición. Y por eso estamos proponiendo al teodifenol como marcador de exposición y hacer esta asociación. También hay que considerar que los efectos dependen de varios otros factores, muchos de ellos genéticos. Entonces, y nuevamente la biotransformación juega un papel muy importante por los diferentes metabolitos que se generan durante su presencia en el hígado. Y yo le estoy apostando también a que el efecto en el hígado puede ser muy severo, que puede conducir a una alteración metabólica general. Sobre todo por el potencial de fosforilación. Y si recordamos, la fosforilación es muy importante en la regulación enzimática. Pero para allá vamos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora una pregunta para la doctora Minerva. Y la pregunta es si los alfareros han logrado disminuir los niveles de plomo en sus artesanías. Bueno, con certeza, no tengo la respuesta certera, no estoy muy enterada, pero sí es cierto que se rehúsan los alfareros a dejar de usar plomo, porque el plomo es el que da brillo a las cosas. Y entonces ellos dicen que si no le ponen plomo, no se vende el producto. Entonces ellos tienen que ponerle plomo. Sin embargo, parece que existe alguna otra pintura que tiene menos plomo y que se puede poner, pero es más cara. Esta pintura la usan los alfareros que exportan, porque sí hay un nivel permisible de plomo para la exportación, ¿sí? Y pues no sé si ellos trabajen alfarería para exportación y nacional y por eso tengan los mismos niveles o no, pero sí, no sé con certeza si ellos han reducido sus niveles de plomo en sangre. Muy bien, pues excelentes sus ponencias de ustedes cuatro. Muchísimas gracias por habernos apoyado pues aquí con este simposio. Su participación es muy valiosa. Y bueno, veo que por aquí parece que hubo otra pregunta en el chat. La doctora Leti dice, entiendo que si cose en altas temperaturas evita la liberación del plomo. Ok. Sí, aquí, bueno. Sí, doctora Leti, pero ¿sabe qué? Sí, lo que la pasa realidad. es que sí se necesita los hornos y ellos no tienen el dinero para los hornos, pero en lugar de que invirtamos el dinero para los hornos, no sé en qué lo estamos invirtiendo. Sí, no llegan a las temperaturas, doctora. Sí, definitivo. Bueno, gracias, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos cerrando justo a tiempo nuestro segundo simposio. Me despido de ustedes agradeciendo nuevamente la participación a nuestros cuatro ponentes, la participación de los asistentes a este simposio de toxicología experimental y bueno, invitarlos nada más para continuar con nuestras actividades en punto de las 4 de la tarde. Tenemos un espacio de 1 hora para ingerir nuestros alimentos. Entonces, nos vemos más tarde. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. De nada, estaremos por aquí, va a haber algunas actividades en esta misma sala y hay otras en otras salas, entonces por ahí tienen los enlaces adecuados. Okay. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias. Ustedes. Gracias.